Paso a vosotros, mis amados hermanos y hermanas del grupo Edificados en la Palabra y público en general que nos escucha. Les saludo con mucho gusto, su hermano en Cristo, Lenin Gómez, desde la Ciudad de México. Mis amados hermanos, hoy tenemos un tema sumamente importante, un tema, hermanos, que se nos ha dado y que somos privilegiados, usted y yo, hermanos, que vamos a estudiar este tema, porque no a cualquiera, hermanos, Dios le abre su espíritu, Dios le abre los ojos espirituales para que pueda escuchar esta palabra. Incluso hay muchos que han confundido esta parte y vivirán confundidos mientras sigan viviendo en su orgullo, mientras no sean humildes para con Dios. Seguimos con el eslogan, hermanos, preparando mi corazón para la cena del Señor, con el subtema más que un carpintero. Y el tema que hoy nos corresponde dice así: antes de que Abraham fuese, yo soy. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Y hoy, hermanos, hoy vamos a ver la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que vamos a ver hoy. Y siempre, hermanos, siempre que vamos a escuchar un tema, siempre es necesario que usted prepare su mente, que prepare su Biblia para escudriñar la palabra de nuestro Dios, pero sobre todo que usted prepare su corazón para recibir este alimento espiritual en este día. Así que en este tema, hermanos, vamos a mirar la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo, su vida. Mis amados hermanos, cada uno de nosotros en los países que nos encontramos, miramos, hermanos, o conocemos y sabemos de héroes, en este caso héroes revolucionarios, héroes que dieron su vida para darle libertad a las naciones, libertad a la patria, libertad al país en el que usted vive. Y si nosotros, hermanos, queremos conocer la vida de algún héroe, nosotros podemos dirigirnos a una biografía. Y en dicha biografía, hermanos, nos vamos a encontrar el nombre del personaje. Y después nos vamos a encontrar la fecha y en algunas ocasiones el lugar de su nacimiento, su vida en general y cómo fue su muerte o qué fue lo que hizo por su país. Eso es lo que encontramos en una biografía y esto es lo que encontramos en aquellos héroes que nos dieron libertad terrenal, libertad en nuestra nación. Pero hoy vamos a ver la vida, hermanos, de este héroe que nos dio libertad. Pero no solamente, hermanos, no solamente la libertad de una nación, sino que la libertad mundial. Dios ha dado a su Hijo unigénito para que nuestro Señor Jesucristo sea quien nos dé esa libertad. Por eso es nuestro héroe. Y en ella, hermanos, la biografía de nuestro Señor Jesucristo se encuentra en la Biblia. Ahí se encuentra la biografía de nuestro Señor Jesucristo. Pero el punto está en que, a diferencia de las otras biografías, no se halla fecha de cuándo fue creado. Y esto lo hace una deidad hacia nosotros, hermanos. Esto lo hace grande y esto lo hace un ser eminente, hermanos. Y por ello, quiero que nosotros veamos el texto base que se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 8, versos 48 al 59, para que nosotros podamos mirar de qué trata este tema.
Y si usted ya se encuentra ahí, hermano, se va a dar cuenta de que lleva como un pequeño subtítulo que dice la preexistencia de Cristo. Y es ahí donde nosotros nos vamos a centrar. Vamos a leer estos versos para entrar en contexto de nuestro tema. Verso 48 dice: respondiendo entonces los judíos, le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y ustedes me deshonran. Pero yo no busco mi gloria. Hay quienes buscan su gloria y juzgan. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra no sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó el día en que había ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Y este es el título, hermanos. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y se encuentra en el verso 58. Ahora bien, hermanos, ¿por qué les decía, hermanos, que nosotros somos privilegiados? Este es un tema sumamente complicado de tratar, hermanos. Y más con otros que llevan doctrinas diferentes a la nuestra. Pero fíjese lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso 10. Dice: y él dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y a ti se te ha dado, hermano, hermana, a ti se te ha dado este gran privilegio, el poder hoy escuchar esta palabra, donde a través de los textos bíblicos, hermanos, nos vamos a dar cuenta que nuestro Señor Jesucristo existe y será por los siglos de los siglos, hermanos, junto con nuestro Dios. Y que no fue, hermanos, creado al momento de nacer en la tierra, hermanos. Claro que no. Él ya existió desde antes de la fundación del mundo. Por eso vamos a ver algunos textos bíblicos. Y para ello quiero resaltar el verso 58. No sé si usted se ha familiarizado en esta parte. Dice: antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿Recuerda dónde ha escuchado esta palabra? Yo soy. Sí, ¿verdad? Éxodo capítulo 3, verso 13 al 14, hermanos. Vayamos para allá. Y fíjese lo que dice aquí, del 13 al 14. Dice: Moisés dijo a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: el Dios de nuestros padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Verso 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy. Yo soy el que soy. Y así dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Hay una relación, hermanos, en esta parte. Nuestro Señor Jesucristo le dice
a los escribas, a los fariseos, quienes lo perseguían, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y nuestro Dios, al presentarse a su pueblo, al presentarse a Moisés, también le dice de la siguiente manera: yo soy el que soy. Así le dirás al pueblo. Yo soy, me envió a vosotros. Y no dice, hermanos, fíjese bien, aquí no dice yo era, sino que dice yo soy. Y en esta parte, hermanos, estamos viendo que Él es eterno, hermanos. Que el yo soy existe para siempre, hermanos. Y es algo que a veces nuestra mente no alcanza a comprender. Pero lo comprende, hermanos, cuando tenemos una fe genuina a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. El yo soy, hermanos, cuando nuestro Dios se presenta y cuando Jesucristo le dice a ellos también el yo soy, es que ese yo soy es para siempre, que siempre ha sido y que siempre será eternamente y que siempre ha existido, hermanos. Jamás ha habido en tiempos, hermanos, que ha dejado de existir. Él es el principio y el fin. Eso es lo que nos dice su palabra, hermanos. Ahora, en esta parte, hermanos, voy a citarle varios textos bíblicos donde nosotros podemos comprobar la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Y como estamos hablando del primero, vamos a ver, hermanos, el primer libro de nuestras Sagradas Escrituras, Génesis capítulo 1, verso 26, que dice de la siguiente manera: cuando estaba creando Dios todo el mundo, estaba haciendo la creación, llega el turno para crear al hombre. Y fíjese lo que dice: entonces dijo Dios. ¿A quién le dijo? ¿A quién le dijo Dios? ¿Le habrá dicho a sus ángeles? ¿Le habrá dicho a alguien más? Fíjese lo que dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos al hombre. Si Dios hubiera hecho el hombre, si Dios estuviera hablando con los ángeles, estuviera siendo semejantes a los ángeles. Pero aquí cuando dice hagamos, quizás está hablando con nuestro Señor Jesucristo, pero en esta parte estamos mirando, hermanos, que Dios está hablando con alguien más. Que Dios no está hablando solo, sino que está hablando con alguien. Quizás aquí todavía no nos da un parámetro, no hemos enfocado si es nuestro Señor Jesucristo. Pero, vamos a ver el libro del profeta Miqueas. En Génesis 1:26, hermanos, solamente hemos descubierto que Dios no estaba solo. Hemos descubierto que Dios estaba haciendo la creación con alguien más le estaba ayudando. ¿Quién será? Veamos qué dice Miqueas, capítulo 5, verso 2. Pero para ello le voy a pedir, hermanos, que usted vaya y mire la Nueva Traducción Viviente, que dice de la siguiente manera: pero tú, oh Belén, Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, de ti saldrá un gobernante para Israel. Escuchen bien, hermanos, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Ahora sí, hermanos. Se está refiriendo a esa pequeña aldea, a Belén, donde nació nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que nació ahí. Pero dice que sus orígenes vienen ¿de dónde? Vienen de la eternidad, hermanos. Desde ahí vienen. Entonces ya, aquí ya más o menos estamos agarrando, pues, como dicen aquí en México, el hilo de quién estamos hablando. Vayamos a buscar otro pasaje, hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 1, versos del 1 al 4.
un texto sumamente conocido. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Para los que nunca han escuchado esta explicación, hermanos, nos damos cuenta que el Verbo hecho carne, el Verbo en acción, que el Verbo es amor, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Y si lo traducimos de la manera siguiente, en el principio era Cristo, y Cristo era con Dios, y Cristo era Dios. Verso 2. Este era en el principio con Dios. Jesucristo era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí es donde concluimos, hermanos, que Génesis capítulo 1, 26, Dios estaba haciendo la creación con nuestro Señor Jesucristo. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el Verbo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la vida eterna. ¿Les suena, verdad, hermanos? Ahora, dice verso 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Esta parte, hermanos, es la que a nosotros nos interesa. Y estamos mirando, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo ha sido y será por los siglos de los siglos. Ahora bien, vamos a citar otro verso, otro capítulo. Ahí mismo, en la en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 5. Juan 17, 5, dice de la siguiente manera. Ahora aquí, nuestro Señor Jesucristo está dando un testimonio en vida. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese, antes de que nosotros existiéramos, antes de la creación, antes del mundo, antes de los cosmos quizás. Nuestro Señor Jesucristo dice, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Aquí, hermanos, no encontramos una fecha de creación. Estamos diciendo, hermanos, que Jesucristo ha sido con el Padre, ha coexistido con Él. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Y esto, hermanos, si usted se da cuenta, hemos citado solamente el Evangelio de Juan. ¿Y por qué Juan? Porque Juan es el discípulo amado. Porque Juan es el más allegado, fue el más allegado de Él. Y porque a Él quizás se le revelaron más cosas que a los demás. Y si nosotros nos ponemos a mirar, hermanos, vamos a mirar muchas otras cosas en este Evangelio, hermanos. Ya nuestros hermanos expositores, quienes han atendido también esta palabra, hermanos, nos han explicado. Pero no vamos a abundar hoy en eso. Les invito a abrir nuevamente otra parte, hermanos, de las Escrituras, Colosenses capítulo 1, verso 17. Fíjese lo que nos trae aquí. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Cristo, hermanos, no solo preexiste, sino que es el creador, hermanos, es el sustentador de la creación. Y es el principio, hermanos, de todas las cosas. Es decir, que Él tiene exactamente, hermanos, también las mismas cualidades de nuestro Dios. Y algo, hermanos,
algo que nosotros podemos ver aquí, hermanos, es que Dios nos está revelando su palabra el día de hoy. Y estamos mirando que nuestro Señor Jesucristo ha existido desde tiempos muy antiguos, que no tiene principio y no tiene fin. Y nosotros lo podemos mirar, hermanos, en este último libro y última cita, hermanos. Estamos dando solamente pequeñas citas donde nosotros podemos mirar, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 22, versos del 12 al 14. Fíjese lo que dice aquí, con mucha atención. Dice: aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Mire lo que dice el verso 13. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Este es un texto, hermanos, extra que les quiero dar. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Pero el verso 13 dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y aquí, hermanos, que nosotros estamos mirando que nuestro Señor Jesucristo ha existido desde siempre. Y no miramos, hermanos, no existe. Si nos podemos escudriñar más la palabra de nuestro Dios, hermanos, buscamos más textos, hermanos. No existe ningún fundamento bíblico, hermanos, para creer, hermanos, que Cristo fue creado en algún tiempo, que Cristo fue creado en algún momento, hermanos, o que no era Dios mismo. No lo dice. Por el contrario, hermanos, estamos encontrando suficientes evidencias bíblicas, hermanos, que apoyan nuestra doctrina de la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo y la coeternidad con el Padre, la coeternidad con nuestro Dios, su divinidad, todo, hermanos. Y en esto, hermanos, pues estamos mirando algo muy, hermanos, pues para nosotros muy espectacular, para nosotros muy grande, muy maravilloso, hermanos. Porque no todos pueden entender la palabra, hermanos. Y cuando hablamos, hermanos, de la divinidad de Dios, nosotros nos vamos a dar cuenta, hermanos, que muchos piensan diferente o ven diferente a Dios, así como nosotros lo hemos conocido, hermanos. Dios ha tenido misericordia de mí, de ti, de tú que escuchas el audio en este día. Dios ha tenido misericordia porque solamente a ti se te ha revelado la verdad. Hoy Dios nos ha revelado esta verdad. A otros les habla, dice, con parábolas, para que no entiendan lo que se les quiere decir. Pero hoy en este día a nosotros se nos ha revelado el reino de Dios. Y muchas veces ellos miran, hermanos, a un Dios cruel. Si usted le pregunta a alguien y alguien le pregunta por Dios, ellos van a decir que han visto a un Dios cruel, a un Dios sanguinario, a un Dios que es imposible de agradar, a un Dios que es imposible de complacer. Y que nosotros jamás lo haríamos. Pero al contrario, hermanos, Dios nos da las pautas, las bases para poder agradar a Dios. Y aquí nosotros podemos especular, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba trabajando con Dios, porque siempre han trabajado ellos, recordamos que nuestro Señor Jesucristo decía que su Padre aún trabaja, hasta estos tiempos sigue trabajando. Y cuando nuestro Señor Jesucristo se encontraba con Él en su reino, nuestro Señor Jesucristo trabajaba. Y se gozaba, hermanos, de la comunión que Él tenía o que tiene, más bien que tiene con Dios.
Y ahí es donde nosotros miramos, hermanos, que Dios, que nuestro Señor Jesucristo, se deleitaba, hermanos, se deleitaba con nuestro Dios. Se deleitaba estando con Él, trabajando con Él. Así es que nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo quiere que también nosotros nos regocijemos en el mundo, nos regocijemos habitando en Él, nos regocijemos, hermanos, haciendo sus obras. Esto es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, me quiero enfocar un poquito, hermanos, volviendo al texto base, me quiero enfocar en el verso 48, al principio. Fíjese lo que dice. Y también me quiero enfocar, hermanos, en el eslogan del mes, porque el eslogan dice preparando mi corazón para la cena del Señor. Y en esta parte yo me quiero enfocar también en el verso 48. ¿Por qué? Fíjese que nuestro Señor Jesucristo se acercó, hermanos. Se acercó ante los judíos. Pero fíjese cómo respondieron los judíos. ¿No decimos bien nosotros? Tú eres samaritano y tienes demonio. Fíjese cómo el reino de Dios se había acercado para todos, hermanos. Se había acercado para los que tenían un corazón humilde, para los que querían en verdad conocer a Dios. Pero ellos, hermanos, tenían el corazón duro. Y lejos, hermanos, de honrar a nuestro Señor Jesucristo, lejos de honrar a Dios, hablaban palabras graves y ofensivas a nuestro Señor Jesucristo. Les decía, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano? Los judíos, para referirse a los samaritanos, hermanos, sabemos de esta historia que no eran bien vistos, hermanos, los samaritanos, y todavía le decían a nuestro Señor Jesucristo que tenía demonio por las cosas grandes y maravillosas que hacía. Hay muchas cosas, hermanos, que todavía hay dentro de nuestro corazón. Y lo que hoy, hermanos, la invitación que nuestro Padre Dios nos hace, es que este próximo 4 de abril, nosotros estamos invitados para cenar con Él, para estar en su presencia, para regocijarnos. Pero para hacerlo, tenemos que hacerlo con un corazón humilde. Dios se ha acercado hoy a tu vida, a mi vida, y nos ha invitado a estar dentro del reino. Pero el punto es cómo estamos hoy nosotros. Seremos como estos judíos que dicen conocer la ley, pero que su corazón estaba lejos de Él, que no tenían amor y lo único que hacían era poner cargas duras a los demás. ¿Será que también nosotros somos así? Y por eso, hermanos, por eso citaba yo Apocalipsis 22:14, porque aquí, hermanos, nos dice bienaventurados los que lavan sus ropas. Muchas veces nos preparamos, hermanos, en nuestras iglesias para recibir la cena, nos preparamos con 40 días de anticipación, ayunando y orando para que podamos llegar a la cena. Muchos, hermanos, ayunan un día antes para poder recibir la cena dignamente. Pero yo recuerdo, hermanos, que hace un año, cuando recibíamos la cena, solamente pensaba, hermanos, en que todos y cada uno de los días tenía yo que lavar mi ropa para tener derecho, hermanos, a poder participar de la próxima cena. Y si Dios quiere, Dios nos presta vida, podemos llegar a ese día. Jesús, hermanos, Jesús desea que estemos con Él y con su Padre, que vivamos, hermanos, con Él al lado de su Padre, que nos gocemos, hermanos, que nos gocemos en Él, que nos deleitemos en Él, que nos deleitemos, hermanos, en servir a nuestro prójimo, pero también servir a otros. Él anhela, hermanos, que lleguemos a disfrutar, así como Él disfruta de la relación con su Padre, que nosotros también lleguemos a disfrutar de Él con la eternidad.
Él desea, hermanos, que nosotros participemos de ese gozo, hermanos, que Él tenía, que tiene nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, en el Evangelio de Juan, nuestro Señor Jesucristo decía que estas cosas nos había hablado. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí encuentren ese gozo y su gozo sea perfecto, perfecto en nuestro Dios. Hoy, hermanos, la invitación está abierta. Dice Apocalipsis, hermanos, un verso muy conocido. Apocalipsis 3:11 nos dice, hermanos, 3:20, perdón. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Cuando alguien viene a visitarte, hermanos, cuando alguien viene a visitarte, tú preparas una comida rica, tú preparas tu cama, tu mesa, tu silla, tú preparas tu sala, tú preparas todo, hermano, para que esté impecable. Pero también preparas el patio, preparas la calle, la barres, trapeas y haces cuanto sea todo posible para que cuando tu visita entre, encuentre las cosas impecables. Hoy Dios te está invitando a eso. He aquí estoy a tu puerta y llamo. Y si tú oyes mi voz y abres tu puerta, yo entraré contigo y cenaré contigo. Pero ojo, hermanos, debes de tener impecable, no solamente afuera, sino adentro también. Debes de estar impecable, no solamente en tu carne, sino también en tu espíritu. Hoy la invitación es para cada uno de nosotros, hermanos. Y así es como hoy ligamos, hermanos, este tema a lo que se nos ha sido llamados. Prepararnos cada día para poder recibir esta cena, para poder anunciar el Evangelio de Dios. Y quiero concluir, hermanos, primera carta de Juan, capítulo 1, versos del 1 al 4. Esto es lo que hoy se nos ha revelado, a usted y a mí. Se nos ha revelado esta palabra, y esta palabra la tenemos por testimonio de nuestras vidas. Lo que era desde el principio, nuestro Señor Jesucristo. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos tocante al verbo de la vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha hecho manifiesto. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Fue un gusto, hermanos, poder compartir la palabra con cada uno de ustedes. Vamos a sellarla con una oración. Amantísimo y buen Dios, Señor Todopoderoso, hoy, bendito Dios, nos rendimos delante de ti y te agradecemos, Señor, porque sabemos que tú nos has elegido desde el principio, desde la eternidad, y porque se nos ha revelado tu palabra. Porque quizás hemos hallado gracia delante de ti, no porque hayamos hecho algún mérito, sino porque a ti te ha placido, Señor, el poder revelarnos tu palabra. Y hoy, Señor, preparamos, Señor, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para poder sentarnos a la mesa junto contigo. Pero también para poder declarar que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo vive para siempre.
y que Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Y gracias a ti que tú, Señor, nos has dado esta libertad de poder expresarlo. Bendice, Señor, a cada uno quienes han escuchado este audio, quienes lo han de escuchar, Señor, y quienes tú ya has preparado, Padre Santo. Gracias, bendito Dios, gracias por nuestros hermanos consiervos, quienes también se esfuerzan al poder anunciar tu evangelio a través de este medio. Gracias a nuestros hermanos administradores que se esfuerzan cada día, Señor, por agradarte. Recompénsale, Señor, en vida y en eternidad, Señor. Padre bendito, muchas gracias, gracias por todo, gracias, Señor, porque me has utilizado y porque para ti y solamente a nuestro Señor Jesucristo y por ti sea la honra y la gloria. Amén y amén. Paz a vosotros, mis amados hermanos.